Saludos cordiales, abogado. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Mi nombre es Daniel Nestroza y estudio actualmente la carrera de Derecho. Pertenezco al grupo número 4. Vamos a hablar sobre modalidades de los contratos de trabajo y el periodo de prueba. Empecemos por lo básico, lo que es la definición del contrato de trabajo. Un contrato individual de trabajo es un acuerdo de ámbito privado porque una persona física, o sea, el trabajador, pacta con la empresa o el patrono las características de la relación laboral que tendrán a partir de la creación del contrato. Es un convenio colectivo correspondiente a la empresa o al sector de la actividad en cuestión. Se distingue del contrato colectivo del trabajo, porque un contrato colectivo de trabajo se refiere a un contrato hecho básicamente por un sindicato, un grupo de personas. Un contrato individual solamente se refiere a una persona. Existen varios tipos de contratos de trabajo. En el artículo 36 de nuestro Código Laboral nos hace referencia a este tema. Todo contrato de trabajo, así como sus modificaciones o prórroga, debe constatar por escrito, es decir, debe existir un documento formal, un documento escrito, debidamente acreditado, haciendo valer esa relación laboral entre la empresa, el patrón o el patrono y el empleado. Se redactarán tantos ejemplares como los interesados necesiten, debiendo conservar cada uno una parte. El patrono queda obligado a archivar su ejemplar para exhibirlo si existe algún requerimiento o algún procedimiento a cualquier autoridad de trabajo. La omisión de estas formalidades no invalidará el contrato de trabajo, pero dará lugar a la aplicación. Vamos a hablar en este caso de lo que es el artículo número 30, ya que el artículo 41, en el artículo 36 nos hace referencia, pero el artículo 41 le va a tocar a otro compañero. Entonces yo voy a hablar sobre el artículo 30. El artículo 30 nos habla de que la inexistencia del contrato de trabajo exigido por el Código Laboral, o sea, el contrato de trabajo por escrito, en algunas modalidades hay ciertas excepciones, les va a exponer otros compañeros, pero en cuestiones tales como por ejemplo un trabajo en algún call center, un trabajo de cajero en un supermercado, etcétera, etcétera, un sinfín de ejemplos, es de suma importancia el contrato laboral por escrito. Debe constar por escrito. Debe existir. En caso de que el patrono no celebre el contrato por escrito, pues va a tener ciertos problemas. En caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador sin prejuicio de prueba de lo contrario, es decir, el patrono tendrá problemas al momento de algún procedimiento, alguna cuestión, algún alegato. Básicamente pues el patrono llevará las de perder. ¿Por qué? Porque no ha hecho el contrato de trabajo por escrito. Es muy necesario para el patrono hacer este contrato. El contrato laboral, el contrato por escrito, tiene una serie de características, un sinfín de digámoslo así, requisitos y un sinfín de formalidades necesarias para que sea válido. El nombre, apellido, edad, sexo, estado civil, profesión u oficio, domicilio, procedencia, nacionalidad de los contratantes, y cuando no estuvieran obligados a tenerla, se hará referencia de cualquier otro documento fehaciente o comprobar la identidad por medio de dos testigos idóneos que también van a firmar el contrato. La indicación de servicios que el trabajador va a obligar o prestar. Esto es sumamente importante porque en eso se delimita, se enmarca, se encuadra el trabajo que va a tener el empleado. Se limita su acción y se dice: usted se encarga de X o Y situación y no tiene que hacer nada más dentro de la empresa. No está obligado a hacerlo. Si usted quiere por iniciativa, pues ese ya es otro tema. Pero usted ya no está obligado a hacerlo y va a saber a qué exactamente se va a dedicar, y no solamente va a llegar a la empresa sin saber a cuál va a ser su acción, cuál va a ser lo que a usted le toca. Naturaleza de la obra ejecutada, especificando en lo posible características y las condiciones de trabajo. Como les decía anteriormente, es muy necesario delimitar eso, a qué se va a dedicar la persona que está siendo contratada. La duración del contrato, la expresión por ser tiempo indefinido y la fecha en que se iniciará el trabajo.
Cuando la relación de trabajo haya precedido al otorgamiento por escrito del contrato, se hará constar también la fecha en que el trabajador inicia las prestaciones del servicio al patrono. Es decir, la duración del contrato, pues, si es de tiempo indefinido, ¿no? Y, pues, una duración pues hasta que la empresa cierre o la persona pues renuncie o sea despedida. Es decir, el trabajo que se va a hacer es un trabajo constante, un trabajo que no es temporal, es un contrato indefinido. Pues se debe definir bien y claramente las fechas, cuando inicia ese trabajo. ¿Por qué? Porque el empleado va ganando antigüedad, y la antigüedad es de suma importancia al momento de que existe pues un despido o existe una renuncia, etcétera, etcétera. La antigüedad es de suma importancia. El lugar o los lugares donde debe prestarse el servicio o ejecutarse, es decir, el lugar donde está el local, la empresa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si es un supermercado, la dirección pues de donde está el supermercado, el número de local. Por ejemplo, hay 3 supermercados de X o Y empresa en la ciudad. Bueno, el número 1 que está a salida al bulevar, etcétera, etcétera, pues se delimita, ¿no? Y se dice, es en ese lugar donde usted va a laborar. El lugar preciso que deberá habitar el trabajador cuando la prestación de los servicios fuera en sitios diferentes al lugar donde actualmente vive, y en virtud del convenio al patrono se le debe proporcionar alojamiento. Es decir, si la persona le toca viajar largo, le toca viajar a un lugar donde no es el lugar donde él vive, tiene cercanía, pues ahí se debe proporcionar dónde va a ser y por supuesto el alojamiento. El patrono obliga a proporcionarle alojamiento. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas que deberá prestarse, correo electrónico y documentación e información judicial. Bueno, hay varios tipos de jornada de trabajo: jornada nocturna, jornada diurna, jornada mixta, etcétera, etcétera. ¿Qué horas deberá presentarse? Por ejemplo, usted entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, por ahí. Bueno, siendo un total, pues, lo que se busca de 8 a y terminar, pues hacer 8 horas laborales, de 8 de la mañana y pues terminando esas 8 horas laborales. Actualmente eso es lo que se tiene que prestar. Si no, pues ya caemos en el tema de lo que son las cuestiones de las horas extra. Y por supuesto, correo electrónico, documentación e información judicial. Información relacionada pues con su persona en lo que respecta al Estado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y un correo electrónico. Si el trabajador a efectuarse por unidad de tiempo, de hora, por tarea o destajo, o por 2 o más de estos sistemas a la vez, según las exigencias de las faenas. Una descripción del trabajo, cómo ha de efectuarse en la cuestión del tiempo, si es por ejemplo por obra, por tarea o destajo, etcétera, etcétera. Si a usted, por ejemplo, le dicen, usted al día tiene que hacer unas 100 prendas, por ejemplo, o si usted es pintor, usted tiene que hacer 100 pinturas o 50 pinturas al día, etcétera, etcétera. O usted, por ejemplo, se encarga, es una empresa encargada de limpieza de hogares, usted tiene que limpiar 3 casas, etcétera, etcétera, etcétera. El salario, por supuesto, sumamente importante para el trabajador. Beneficio, comisión, participación que deberá recibir el trabajador. Se debe calcular por la unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna u otra manera. La forma y periodo de lugar de pagos. Por supuesto, si su pago se lo dan en la misma empresa, en efectivo, o si usted tiene que ir a cobrar un cheque a un banco, etcétera, etcétera. Todo lo que son beneficios, comisiones, etcétera, etcétera, participación debe estipularse ahí, debe decirse ahí. Los nombres y apellidos de las personas que vivan con el trabajador y las que dependan económicamente de él. Esto es bastante importante en el sentido de que usted logra ver cuáles, yo poniéndome en la mente del patrono, ¿no? Cuáles serían las necesidades y por qué la persona necesita el empleo y cuáles son sus niveles de responsabilidad. Porque una persona que, por ejemplo, sea el motor y sostén económico de un hogar, probablemente va a ser una persona que va a querer conservar ese trabajo. En cambio, una persona que solamente está viviendo para el mismo, sea una persona que no tenga tantas responsabilidades, es una persona que probablemente al momento del trabajo pues lo va a tomar con mucha soltura. Lugar y fecha de celebración del contrato, si es en la sucursal, en la empresa, etcétera, etcétera, y la firma de los contratantes, y cuando no supieren o no pudieran firmar, en ese caso, se hará mención de este hecho y se estampará la impresión digital y firmará
otra persona a su ruego. O sea, firmará una persona que pues elija a la persona que en este caso no puede leer y escribir. Bueno, eso sería más que todo características, definición y lo relacionado y la importancia en sí en base a nuestro código laboral del contrato individual de trabajo. Saludos cordiales, abogados.